Amo a mi hijo con todo mi corazón, pero odio ser madre. Y no porque ser madre sea una maldición, sino por cómo me enseñaron a ser madre. Cuando hablamos de ser madre, la mayoría de nosotras entendemos por sumisión, entrega, pero sobre todo perdernos a nosotras mismas en el proceso. Y he ahí el asunto. Me enseñaron a entregarme hasta quedar vacía. Cuando mi hijo nace, todo mi mundo se cae, porque no solo se trataba de el cambio en mi cuerpo por el embarazo, en mi cuerpo por la cesárea, sino también el cambio de mi relación de pareja que terminó en una separación y en que me convirtiera, pues obviamente, como todos lo conocen, en madre soltera. Este asunto no solo se trata de mi soltería, sino de que a medida que fue avanzando mi maternidad, yo comenzaba a experimentar muchísima rabia, muchísima ira y muchísima frustración. Yo venía con un proceso en el que desde niña había pensado en la posibilidad de terminar con mi vida porque cargaba, no sé, con una depresión que nunca fue diagnosticada, pero que me llevaba siempre al mismo pensamiento de estar robándole el aire a los demás, de que mi vida no era importante y que la gente de mi entorno estaría muchísimo mejor sin mí. El asunto es que cuando me convierto en madre, la cosa no cambia, no es que mi vida haya tenido sentido. Aún con mi hijo en mis brazos, aún con mi hijo en mi vida, yo seguía teniendo esta sensación y me preguntaba, ¿realmente de esto se trata de la vida? De sufrir, pagar cuentas, ir a trabajar, estresarse, y llegaba ese cuestionamiento muy fuerte a mí. Y fue cuando tomé la decisión de comenzar a hacer cosas diferentes en mi vida, dejé mi trabajo, comencé a estudiar belleza y con el tiempo y la ruptura de la relación que tuve después del papá de mi hijo, también llegó a mí nuevamente el deseo de terminar con mi vida. Ese día iba atravesando la calle y vi que venía un carro. Tomé la decisión de irme quedando, ir caminando más despacio. Y el que era mi novio se dio cuenta y me ala y me saca de la calle. Me dice que yo qué estoy pensando, que yo qué estoy haciendo, porque obviamente se dio cuenta que venía el carro. En ese momento en que él me ala y él me empieza a reclamar, yo estaba en medio de una depresión y sabía que estaba en depresión porque normalmente suelo ser una persona que habla hasta por los codos y ese fin de semana había dejado de hablar. Cuando yo dejó de hablar, él estaba supremamente frustrado y yo estaba supremamente triste y aburrida. El asunto es que cuando él me está reclamando después de evitar que el carro me atropellara, inmediatamente pensé, ¿en serio vas a hacer esto? Tú no eres la mamá que tu hijo merece. Y ahí dije, tengo que hacer algo con mi vida. Entré en una red de mercadeo y ahí comencé a darme cuenta que mis emociones tienen un impacto directo sobre mis resultados al momento de hacer trading. Y dije, ¿esto de qué se trata? Y llega a mí el concepto de psicotrading, que en realidad no es más que inteligencia emocional. Y empecé a ahondar en libros, en crecimiento personal, y aún así seguía en mi corazón esa sensación de, aunque soy mamá, siento que esto no es todo, ¿qué más hay? Cuando llegué al coaching, cuando llegué realmente a este proceso de trabajar en mi autoestima, en aprender técnicas de programación neurolingüística, a comenzar a sanar la relación con mi papá y con mi mamá, cuando comencé a mirar mis heridas generacionales, fue cuando yo dije, he aquí el asunto, amo inmensamente a mi hijo, pero lo que he aprendido sobre ser mujer, lo que he aprendido sobre ser madre, lo que he aprendido sobre mi rol y mi posición en la sociedad no va acorde a mi ser, no va acorde a mi alma. Y sentía ese llamado de hacer cosas grandes y sentía ese llamado de dejar una huella en el mundo. No sé si tú has sentido lo mismo, pero si hoy lo estás sintiendo, te digo, tienes un llamado mayor. Hazle caso a esa voz que te dice, esto no puede ser todo, y comienza a buscar el camino para ir por eso. Lo más importante para mí en este proceso fue encontrar todas aquellas ideas o creencias que me estaban limitando, sobre todo esos miedos impuestos, porque hay muchos miedos que no son ni tuyos ni míos, son miedos aprendidos por nuestra familia, nuestro linaje femenino, las mujeres de nuestro entorno, la sociedad y, como dirían muchas mujeres feministas, el patriarcado. Cuando yo descubrí todas estas cosas, realmente sentí que dentro de mí algo se liberó. Comenzaron a caer capas, comenzaron a caer piedras pesadas que venía cargando, pero también el miedo comenzó a ser más grande, porque también comencé a darme cuenta que iba en contra a todo lo que me habían enseñado y sentía ahora aquí las heridas de infancia, el miedo a ser rechazada, el miedo al juicio, el miedo a qué iba a decir mi familia. Pero hoy te digo que después de 6 años de estar en este proceso,
proceso lo ha valido completamente. Ha valido cada lágrima, ha valido cada persona que se ha ido de mi vida, ha valido cada reto, ha valido cada techo que he roto. No estoy en este momento en mi mejor momento porque sé que puedo estar mucho mejor, pero sé que la Jaycee del pasado está orgullosa de la Jaycee de este presente, porque la Jaycee de ahora vive más tranquila, vive más ligera y vive acorde a sus propios términos. Tengo una relación preciosa con mi hijo en la que puedo conversar con él y él puede comenzar a ver a las mujeres desde una perspectiva diferente, pero sobre todo lo más hermoso es que yo he comenzado a observarme y también a transformar en mí esas cosas que no quiero que él se lleve consigo. Él no tiene la culpa de mis heridas ni de mis experiencias ni todo lo que me ha pasado, así que no tiene por qué cargar con eso. Ya lo habré traumado de otras formas, estoy segura de eso. Como padres cometemos muchos errores, pero cada cosa que hago lo hago desde el amor y pensando no solamente en mí, sino en su bienestar. Y aquí quiero dejarte también claro a ti algo. Ser mamá no solamente se trata de educar y decirle a tus hijos qué hacer o cómo hacerlo, sino de mostrarles cómo hacerlo. Y si en tu corazón tienes ese llamado a vivir más, a hacer más de lo que hoy estás haciendo, a salir de la caja en la que te dijeron que debías estar, hazlo, porque con ese ejemplo, al tú tomar esa decisión, tus hijos se van a dar cuenta que hay un camino diferente y que ellos también pueden ir por sus sueños, por sus metas, por esa vida escrita y construida bajo sus propios términos. Tú mereces ser feliz, yo merezco ser feliz, tus hijos merecen ser feliz. Y hoy te cuento esto de mí, no solamente para que sepas un poco, un ápice de mi historia, sino para que comprendas que si yo logré salir de una depresión, del deseo de acabar con mi vida, si yo logré superar todas estas cosas, salir de las relaciones tóxicas que tenía, tú también puedes hacerlo. Y quiero también que podamos hacerlo juntas, por eso acá en la cajita de descripción te voy a dejar el enlace de mi comunidad totalmente gratuita. Nos vemos todos los sábados a las 10 de la mañana hora Colombia y compartimos sobre temas de crecimiento personal, porque esto no solamente se trata de mí, lo que yo puedo hacer, sino de cómo todas juntas nos podemos unir y tejer una red de mujeres conscientes que lideran su propia vida y que también lideran en el entorno en el que se desenvuelve. Gracias si llegaste hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Bye.